¿Qué hacer en el keto saludable para conseguir sanar y perder peso? Hemos visto que los altos niveles de insulina nos han llevado a sufrir resistencia a la insulina y eso nos provoca mucha enfermedad y nos hace imposible la pérdida de peso. Así que la clave va a ser bajar y sanar la insulina. Para ello tenemos que eliminar de nuestra vida, de nuestras comidas, todas aquellas cosas que aumentan de manera importante, que estimulan de manera importante la insulina. ¿Cuáles son y qué alternativas tenemos a ellas? Vamos a verlos. En primer lugar, el azúcar. Muchas personas hoy en día me dicen que son adictas al azúcar, que no pueden eliminarlo de sus vidas. Realmente lo que ocurre es que no están comiendo lo que deben. Si comes lo que debes, que va a ser este keto saludable muy nutritivo, te va a ser muy fácil eliminar el azúcar. Así que tienes que eliminar pues, el azúcar blanco, el azúcar moreno, la miel, la melaza, la sucralosa, la sacarina. Todos estos edulcorantes no te convienen, no son saludables y aumentan la insulina. Tienes que optar por alternativas saludables. Aquí tienes, por ejemplo, el xilitol, el eritritol, la stevia natural, la fruta del monje. Esta es una combinación, una alternativa más saludable. Así que muy importante, primero de todo, eliminar los azúcares y comer lo que debes para romper la adicción. En segundo lugar, evitar el azúcar oculto. La industria de la alimentación se ha dado cuenta que una gran parte de la población no quiere tomar azúcar. Entonces lo que ha pensado ha sido, bueno, voy a ocultar el azúcar con otros nombres en los productos. Así que va a ser muy importante cuando vayas a comprar que mires la lista de ingredientes y que hagas lo que yo llamo una compra inteligente. Es decir, que mires muy bien la lista de ingredientes para ver que no haya azúcar oculto con otros nombres. Esto es importante para cuidar la insulina. Después también tienes que eliminar aquellos alimentos que se convierten de manera importante y rápida en azúcar. Aquí tienes, por ejemplo, el pan, la pasta, los arroces, las galletas, los cereales. Estos alimentos se convierten rápidamente en azúcar y tampoco te convienen para sanar la insulina. Así que el azúcar oculto fuera también. Después, en tercer lugar, tenemos que evitar el glutamato monosódico. El glutamato monosódico está presente principalmente en restaurantes de comida china, de comida japonesa, en comida rápida, en fast food. Se introduce a los alimentos el glutamato monosódico para darles más sabor. Son alimentos de baja calidad, pero cuando les añades el glutamato monosódico saben mucho mejor y se hacen deliciosos. Así que sería importante evitar ese tipo de restaurantes para que no tomes sin saberlo glutamato monosódico. También puede estar oculto en alimentos procesados, por ello va a ser muy importante que los evites. Lo puedes encontrar en forma de almidón modificado. Es una auténtica bomba, un peligro para la salud y aumenta mucho la insulina. Así que importante evitar estos restaurantes y mirar muy bien la lista de ingredientes. En cuarto lugar tenemos evitar el exceso de proteína. En las últimas décadas ha habido dietas populares muy ricas en proteína, pero se ha visto que a la larga no funcionan a largo plazo y se ha comprobado por estudios que el problema ha sido que son muy altas en proteína. Además, proteína que no suele llevar grasa. Esto aumenta mucho la insulina cuando es una proteína sin grasa y cuando tomas altas cantidades de proteína. Así que en keto saludable vamos a tomar la proteína de manera moderada y con grasa para aumentar mucho menos la insulina. Cuando tomas proteína con grasa tiene un menor índice glucémico y hay un menor impacto en insulina. Esa es la decisión inteligente a la hora de tomar proteína. Tomaremos alrededor de un 20% de las calorías del día en forma de proteína. En quinto lugar, evitar la combinación de azúcar más proteína o de azúcar más grasa. Cuando tomas estas combinaciones de alimentos, azúcar con proteína, por ejemplo, cuando tomas una hamburguesa de pan con carne, estás produciendo en tu cuerpo productos de glicación avanzada. Esto obstruye tus arterias, obstruye los nervios, por ejemplo, en la vista y ocasiona muchos problemas para la salud. Así que es importante que elimines siempre el azúcar para que no se produzca en el cuerpo esta combinación de azúcar-proteína o de azúcar-grasas. Cuando se hace esta combinación aumenta mucho más la insulina y aumenta más el riesgo de resistencia a la insulina. Así que la mejor decisión será eliminar el azúcar para que no se produzca. En sexto lugar tenemos evitar lo bajo en grasa. Hace ya 5 décadas que se nos dijo que las grasas eran muy malas. Esto se hizo para favorecer a la industria de los carbohidratos. Entonces hoy en día muchas personas realmente tienen pánico a comer alimentos con grasas,
come muy poquitas grasas. Es algo que compruebo en mis evaluaciones y mis sesiones de coaching. Tienes que romper el miedo a las grasas y dejar de lado aquellos alimentos que son desnatados o bajos en grasa. Porque cuando un alimento es bajo en grasa, realmente pues va a ser alto en proteínas o alto en carbohidratos y te va a aumentar más la insulina. Tienes que eliminar el miedo a las grasas y tomar buenas cantidades de grasa. La grasa, el macronutriente de las grasas, es el macronutriente que menos aumenta los niveles de insulina. Después vienen las proteínas y los carbohidratos. Pero si tomas buenas cantidades de grasa, estarás cuidando de la insulina. Así que es importante que elimines aquellos productos que son desnatados o bajos en grasa. Aunque parezca que son adecuados para sanar y perder peso, es todo lo contrario. Necesitamos las grasas, necesitamos perderles el miedo para sanar y perder peso. Y después tenemos evitar los snacks. También se nos introdujo en la mente aquel mito tan arraigado en gran parte de la población de que había que hacer 5 o 6 comidas al día. Eso ha llevado a que gran parte de la población haga snacks, picoteos entre comidas. Un picoteo a media mañana, un picoteo a media tarde. Esto lo que está provocando es que aumente más la insulina. Cada vez que comes aumenta la insulina, así que si picoteas a media mañana y a media tarde hay 2 aumentos más importantes de insulina. Así que te voy a pedir en Keto Saludable que elimines el snack entre comidas, no lo necesitas. Lo que vamos a hacer es hacer muy bien las comidas, muy nutritivas, muy saciantes, con buenas cantidades de grasa, con proteínas de manera moderada, con carbohidratos saludables, para que te notes saciado de una comida a la otra y no necesites picar entre comidas. Poco a poco, además, vamos a ir aumentando las horas de ayuno para bajar todavía más la insulina. Así que va a ser muy importante que hagas comidas inteligentes para durar estas horas entre comidas sin tener hambre y estar saciado. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Y poco a poco irás alargando las horas de ayuno para bajar todavía más la insulina. Es lo que conocemos como ayuno intermitente. Vamos a combinar keto saludable con ayuno intermitente para conseguir todavía mejores resultados sanando la insulina y sanando la resistencia a la insulina. Y después tenemos los macros. Muy importante que sigas estos macros para conseguir los resultados adecuados. Aquí tenemos principalmente un 5% de carbohidratos, que son aquellos carbohidratos, aquellas pequeñas cantidades de carbohidratos que llevan los alimentos de keto saludable. Después tenemos un 5% también de carbohidratos enfocados a vegetales variados. Muy importante que todas tus comidas del día tengan buenas cantidades de vegetales variados. Aquí vamos a combinar vegetales crucíferos con vegetales de hoja verde que son muy nutritivos, nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y son muy importantes para sanar la resistencia a la insulina, ya que nos aportan, por ejemplo, potasio y magnesio. Así que cada comida tiene que llevar buenas cantidades. Principalmente medio plato tienen que ser vegetales variados para conseguir esta sanación. Muy importante. No elimines los carbohidratos de una manera total porque eso no sería keto saludable, eso sería keto sucio. Te iré explicando cómo hacerlo. Después tenemos un 20% de las calorías del día en forma de proteína. Esta es una cantidad moderada que tiene un menor impacto en la insulina. Y después tenemos un 70% de las calorías del día en forma de grasas saludables. Esto va a ser muy adecuado para que haya un menor impacto en la insulina. No le tengas miedo a este 70% porque realmente cuando lo ves luego en el plato es una pequeña cantidad. Sería alrededor de una cuarta parte del plato en forma de grasa. Recuerda que los alimentos con grasa tienen el doble de calorías que las proteínas y los carbohidratos. Por ello, cuando los ves en el plato, es una menor cantidad en volumen. Así que no tengas miedo al 70% porque va a ser muy adecuado para esta sanación y para conseguir los resultados en pérdida de peso. Así que muy importante saber aquello que debes de evitar, cuáles son las alternativas con azúcares, con ayuno intermitente, con cantidades moderadas de proteína para ir consiguiendo los resultados. En el siguiente vídeo te explicaré cómo hacer esta adaptación a keto saludable. Nos vemos en él.